Cada uno de nosotros ha sentido esa necesidad absurda de ser visto, escuchado o aprobado por los demás, especialmente por quienes amamos. Sin embargo, vivir para los ojos de los demás solo hace que pierdas tu felicidad, tu poder, tu paz y tu verdadera libertad. Al ver este video, descubrirás cómo liberarte de la necesidad constante de aprobación externa y cómo cultivar hábitos estoicos que devolverán la serenidad, la alegría y la claridad que mereces. También aprenderás a dejar de vivir condicionado por las opiniones ajenas y a empezar a actuar desde tu verdadero centro, sin excusas ni concesiones. Aquí no encontrarás teorías vacías ni modas pasajeras. Estos son hábitos sólidos, herramientas reales que te ayudarán a retomar el control de tu vida y a comenzar a disfrutar intensamente de cada momento. Acompañado por la sabiduría del estoicismo, ¿estás listo para sentir sin presumir, para valorar sin alardear, para vivir sin depender del reconocimiento de los demás? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Pero no basta con solo verlo. Te reto a que tomes acción ahora mismo. Escribe esta frase en los comentarios. Soy feliz sin depender de los demás. ¿Sabes por qué? Porque al afirmarlo, no solo lo dices, lo sellas en tu mente y lo transformas en un compromiso genuino. Cada vez que leas esas palabras, recordarás que tu bienestar no lo define lo que otros piensen, sino la fuerza que nace desde tu interior. Hazlo. Haz un pacto contigo mismo. Reentrena tu mente. Empieza hoy. Capítulo 1. Aprecia en silencio lo que tienes. Mira a tu alrededor. Tienes más de lo que alguna vez imaginaste, pero estás tan distraído comparándote, tan enfocado en lo que te falta, que ya no ves lo que ya tienes. Y lo peor es que, cuando por fin lo ves, lo envías por correo, lo subes, lo etiquetas, lo exhibes, no para celebrarlo, sino para que los demás te vean celebrándolo. Eso no es gratitud. Es una estrategia para que el mundo te mire. Oblígate a detener esa necesidad. Haz un hábito el agradecer sin testigos. Da gracias por el techo que tienes sobre tu cabeza, por el café de la mañana, por el cuerpo que te mantiene vivo, aunque no sea perfecto. Agradece por las veces que pudiste elegir, por la conversación honesta que tuviste ayer, por esa canción que te dio paz durante 2 minutos. No lo publiques, no lo cuentes. Si necesitas que alguien lo sepa, entonces no lo estás sintiendo, lo estás actuando. La gratitud estoica es radical. No espera a que la vida sea perfecta para aparecer. Se planta en medio del caos y dice, esto también es suficiente. No necesitas un amanecer en Bali para sentir plenitud. Puedes sentirla lavando los platos si estás verdaderamente presente. Pero claro, eso no luce bien en Instagram y por eso muchos no la practican, porque no hay aplausos, porque nadie lo ve. Pero tú no estás aquí para ser visto, estás aquí para estar vivo, y estar vivo ya es un privilegio. ¿Quieres un ejercicio real? Haz esto cada noche, antes de dormir. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido hoy. Hazlo en secreto, como un pacto contigo mismo, sin adornos, sin aparentar. Por ejemplo, hoy agradezco no haber perdido la paciencia cuando todo iba mal. Hoy agradezco haber podido comer algo caliente. Hoy agradezco ese mensaje inesperado que me hizo reír. Y ya está. No lo compartas, no esperes una recompensa. Si lo haces bien, sentirás algo dentro de ti calmarse. No por lo que tienes, sino porque dejas de pelear con lo que te falta. La gratitud es una disciplina, no una emoción pasajera. Entrénala, repítela y sobre todo, protégela del ruido. No la conviertas en un acto de marketing personal. No estás aquí para contar lo que tienes. Estás aquí para sentirlo, para honrarlo, para vivirlo con los pies en la tierra y el alma en paz. Los estoicos no daban gracias por lo ideal, daban gracias por lo esencial. Marco Aurelio no se sentaba a escribir porque todo le saliera bien. Lo hacía porque entendía que incluso en medio de la guerra había algo que valía la pena valorar: su mente, su claridad, su capacidad de resistir. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas tenerlo todo, solo necesitas abrir los ojos. La próxima.
Ves que algo bueno te ocurra, guarda silencio, siéntelo, disfrútalo y resguarda ese momento como se guarda un tesoro, con respeto, no con alarde. Porque cuando exhibes aquello por lo que estás agradecido, muchas veces lo vacías, pero cuando lo sostienes en silencio, lo haces eterno. ¿Quieres empezar a vivir mejor? Deja de contar tus bendiciones en voz alta y empieza a sentirlas en silencio. Ahí comienza tu verdadera abundancia. Capítulo 2. Elige la calma por encima del reconocimiento. ¿Cuánto de lo que haces es realmente por ti? No respondas tan rápido. Piensa en tus decisiones, lo que compartes, cómo te vistes, lo que piensas, dónde trabajas, con quién te relacionas. ¿Cuántas de esas cosas están guiadas por tu paz interior y cuántas por tu necesidad de ser visto, validado o admirado? Te entrenaron para buscar reconocimiento. Desde niño aprendiste que si hacías algo bien, te aplaudían y eso se volvió adictivo. Ahora, no te basta con estar en paz. Necesitas que los demás vean que estás en paz. Sientes la necesidad de mostrar tu éxito, tu calma, tu autocontrol, pero en el fondo no estás en calma. Solo estás actuando. Te lo digo claramente. Si tu paz depende de las opiniones de los demás, entonces no es paz. Es una fachada. Es frágil. Se rompe con un comentario. Se desvanece con una crítica. Se derrumba cuando no obtienes la reacción que esperabas. Y así no se vive. Así solo se sobrevive con máscaras. Suelta esa necesidad. Entrena tu mente para elegir la calma, incluso si nadie lo nota, porque ahí está el verdadero poder. ¿De qué sirve parecer centrado si por dentro estás en guerra? ¿De qué sirve que el mundo te admire si no puedes soportar tu propio silencio? La próxima vez que sientas el impulso de responder para ganar, de publicar para impresionar, de actuar para agradar, detente, respira. Pregúntate, ¿esto me acerca a la paz o al ego? Porque el ego grita, pero la paz susurra, y si no estás atento, la ignoras. La calma no es un estado al que se llega, es una elección que se hace una y otra vez. Cuando no reaccionas ante una provocación, cuando no compites por atención, cuando prefieres estar en paz antes que tener razón. Ahí es cuando tienes el control. Ahí es cuando has crecido de verdad. No confundas calma con pasividad. Elegir no entrar en ciertas batallas no es cobardía, es sabiduría. No necesitas demostrarle nada a nadie. Tu valor no aumenta con los likes, ni disminuye con los juicios. Tu paz no debe estar en alquiler, a cambio de aplausos. Ejercicio. Cada vez que sientas la tentación de mostrar algo para que todos lo vean, detente. Quédate con ese momento solo para ti, como un acto de rebeldía íntima, como un voto de silencio sagrado, como si estuvieras construyendo un templo interior que no necesita vitrinas. Recuerda esto, la gente aplaude lo que entiende, pero la calma profunda no siempre se entiende. Por eso pocos la cultivan, porque no genera ruido, ni viralidad, ni admiración inmediata, pero sí genera algo que no se puede comprar ni medir: libertad mental. Y tú mereces esa libertad, pero tienes que ganártela. Epicteto decía: el deseo y el rechazo están en tus manos. Elige bien y serás libre. Esa es la invitación. Elige lo que te da paz, no lo que te da aprobación. Elige dormir bien en lugar de lucir bien. Elige el silencio por encima del ruido del ego. Que el mundo siga buscando reconocimiento. Tú busca serenidad. Porque el reconocimiento llena el ego, pero la calma llena el alma. ¿Quieres poder real? Entonces, no reacciones. Decide. No expliques. Comprende. No grites. Respira. No aparentes. Sé. Y sobre todo, deja que tu paz mental sea tu camino al éxito, aunque nadie lo vea. Ahí es cuando empiezas a vivir distinto. Ahí es cuando recuperas el control. Y créeme, no hay nada más atractivo, más fuerte ni más libre que una persona en paz. También hubo pérdidas. Una amistad se apagó cuando dejé de ser el público constante de sus monólogos. Ya no eres divertido, me dijo. Dolió.
pero entendí que algunas relaciones solo se sostienen con ruido. Otras, sin embargo, florecieron. Un compañero tímido, siempre interrumpido en las reuniones, empezó a compartir ideas brillantes cuando aprendí a callar y darle espacio. El mayor regalo del silencio, sin embargo, fue reencontrar mi voz. No la que usa frases bonitas para agradar, sino la que habla desde las entrañas. Escribir este texto, por ejemplo, me tomó meses de borradores llenos de explicaciones, hasta que un día cansado me dije, di lo esencial. Y las palabras salieron solas, como agua tras quitar el corcho. Hoy practico el silencio a diario. A veces son minutos de meditación al amanecer. Otras veces son caminatas sin auriculares, dejando que el sonido ambiente, ni bueno ni malo, me atraviese. Incluso en la ciudad, el silencio existe en la pausa entre los bocinazos, en la respiración antes de responder un mensaje, en la mirada compartida con un desconocido que también elige guardar silencio. Si algo he aprendido, es esto. El silencio no es un lujo, ni espiritualidad, ni escape. Es un acto radical de amor propio en un mundo que nos grita que hagamos más, seamos más, consumamos más. Es recordar que, como escribió Rumi, el universo no está fuera de ti. Mira dentro de ti, todo lo que quieres ya eres tú. Y quizá en ese espacio sin palabras encontremos lo que siempre estuvimos buscando, a nosotros mismos. Capítulo 3. Aprende a soltar sin dejar de sentir. Sabes que tienes que soltar. Lo sientes y aún así no lo haces. Te aferras a personas, recuerdos y versiones antiguas de ti mismo. Sigues cargando lazos caducos, culpas que ya no cumplen ningún propósito y heridas que se han infectado de tanto abrirlas. ¿Por qué? Porque crees que soltar es perder, pero no lo es. Soltar no es debilidad, es sabiduría. ¿Quieres vivir más ligero? Entonces suelta, pero hazlo conscientemente. No se trata de apagar lo que sientes. Se trata de aprender a sentir sin quedarte atrapado, de amar sin retener, de recordar sin vivir anclado al pasado. Ese es el arte, estar presente sin quedar atrapado. Tesona. Lo digo claro, no todo lo que llega a tu vida tiene que quedarse. No toda historia merece una segunda parte. No todo vínculo es eterno y está bien que así sea. Agradece lo vivido. Llora si hace falta, pero no te encadenes al ayer. Soltar no significa olvidar, borrar o fingir que no dolió. Significa aceptar. Aceptar que eso ya no tiene lugar en tu presente, que sostenerlo te está drenando y que seguir ahí te está quitando vida. Y sí, es difícil, porque tu mente quiere certezas, finales claros, explicaciones lógicas y justicia emocional. Pero la vida no siempre termina bien. A veces no hay porqués. A veces simplemente se rompe, se va, se enfría y no queda nada que entender. Solo queda soltar. Un ejercicio para soltar. Prueba este ejercicio. Piensa en eso que llevas cargando desde hace tiempo. Ese rencor, esa relación inconclusa, esa culpa que no te deja respirar. Escríbelo en un papel, léelo otra vez y luego quémalo, rómpelo o lánzalo al mar. Haz algo simbólico para que tu cuerpo también entienda que estás soltando, porque no solo se suelta con la mente, se suelta con todo el ser, con la respiración, con la postura, con la rutina diaria. Deja de ir a lugares que te atan al pasado. Deja de buscar señales donde solo hay silencio. Deja de hablar con personas que solo reactivan tu herida. Tu paz vale más que cualquier cierre perfecto. Deja de negociar con lo que te duele solo porque una parte de ti aún lo desea. Hay cosas que se sueltan aunque duelan, porque quedarse duele más. Recuerda, sentir no es debilidad, pero estancarse sí lo es. No se trata de endurecerte, se trata de fortalecerte. Y la fortaleza no es resistencia, es flexibilidad. Es saber doblarte sin romperte, sentir profundamente sin perderte. El arte de observar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Tú decides si ese final te define o te libera, si lo conviertes
en una cadena o en un trampolín. Deja de vivir emocionalmente hipotecado. Cada día que nos sueltas, estás pagando intereses por una historia que ya terminó. Y tú no viniste a esta vida a sostener ruinas. Viniste a construir, a crecer, a evolucionar. Suelta pero siente, llora pero avanza, agradece, pero despídete. También hubo caídas. En una protesta callejera, la policía detuvo a un joven justo frente a mí. Mi instinto fue grabar, gritar, hacer algo, pero un manifestante con experiencia me agarró del brazo. No, ahora solo somos testigos. Fue desgarrador, pero necesario. A veces observar es un acto de resistencia, preservar la verdad cuando la acción inmediata es imposible. Hoy practico la observación como un ritual sagrado. En discusiones cuento hasta 10 antes de responder. En conflictos me pregunto, ¿qué más hay detrás de esto? Antes de asumir, incluso en mis propios pensamientos, hago una pausa. En mis caminatas diarias juego a ser antropólogo de mi propia vida. Noto cómo el barista sonríe con los ojos al servir el café, cómo el vendedor de periódicos silba para espantar la soledad y cómo mis propias manos se abren y se cierran buscando algo a lo que aferrarse. Si algo he aprendido, es esto. El mundo no se derrumba porque no intervengas. Al contrario, respira aliviado cuando dejas de empujar, controlar y forzar. Como escribió el Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse no a Otsu. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Observar no es pasividad, es humildad. Es reconocer que cada vida es un universo completo y que nuestro rol no es dirigir la obra, sino apreciar su complejidad, sus silencios, sus grietas luminosas. Y en esa apreciación, sin querer, a veces nos convertimos en parte de la belleza que contemplamos. Capítulo 4. Actúa con bondad sin buscar aplausos. Haz el bien, pero hazlo sin cámaras, sin testigos, sin necesitar reconocimiento. Hazlo aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. Porque si solo haces el bien, cuando hay aplausos, eso no es bondad, es ego. Y te lo digo sin rodeos. Si necesitas exhibir tu virtud, entonces no es virtud, es marketing emocional. La verdadera grandeza no necesita escenario. Se manifiesta en lo invisible, en lo que haces. Cuando nadie te está mirando, vivimos en un mundo donde todo se graba, se publica, se comparte, donde parece que si no lo subes a redes, algo sagrado, la intención pura, se pierde en ese ruido de validación externa. ¿Quieres practicar realmente el estoicismo? Entonces, empieza a hacer el bien en silencio. No por miedo ni por modestia, sino porque entiendes que tu valor no depende de los ojos ajenos. Ayuda sin contar las veces, escucha sin interrumpir, dona sin anunciarlo, apoya sin buscar crédito. No esperes aplausos, no midas tu bondad en likes. Tu conciencia es tu juez más exigente, y si te vuelves inmune a su voz, ya perdiste el rumbo. Porque es fácil ser bueno cuando te observan. Valiente es quien actúa con nobleza cuando nadie se lo exige. ¿Sabes qué es poderoso? Ese gesto simple que nadie ve, ese mensaje de ánimo que no compartiste, ese consejo que diste sin esperar nada a cambio, esas pequeñas acciones que al mundo no le valen nada, pero que construyen carácter en tu alma. Hazte esta pregunta cada día. ¿Qué haría ahora si supiera con certeza que nadie se va a enterar? Esa es tu brújula. Esa es la dirección correcta, porque en ese momento te quitas la máscara, olvidas el espectáculo, actúas desde el centro, no desde la expectativa. Recuerda esto, la bondad auténtica no compite, no se exhibe, no se presume, se siente, se transmite, se convierte en ejemplo, no en discurso. ¿Quieres un ejercicio práctico? Durante una semana comprométete a hacer al menos una buena acción al día sin contárselo a nadie. No lo publiques, no lo cuentes, no lo expliques, solo hazlo. Lleva un registro privado si quieres, pero guárdalo para ti. Y observa cómo cambia tu relación contigo mismo, cómo esa voz interior que ya no necesita testigos para actuar con integridad se vuelve más fuerte.
Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para los demás. No buscaba quedar bien, buscaba ser mejor. Epicteto enseñaba que tu verdadero carácter se revela cuando nadie te observa. Ahí se forma un alma fuerte, en lo que haces sin reflectores. Y sí, puede ser frustrante porque a veces ayudas y nadie lo agradece. Das y no recibes nada, pero escúchame. Tu propósito no es ser recompensado, es ser coherente. Es vivir alineado con lo que sabes que está bien, aunque nadie te lo premie. Hazlo por ti, por tu paz, por tu integridad. Porque en este mundo saturado de máscaras, lo más revolucionario que puedes hacer es vivir con una honestidad profunda. Y eso empieza por actuar bien, no para ser visto, sino porque ya no sabes actuar de otra forma. La lección más dolorosa me vino con mi padre. Siempre lo vi como una figura indestructible, hasta que un diagnóstico de cáncer lo quebró. Un día en el hospital rompió en llanto. No quiero ser una carga, me dijo. Mi primer impulso fue minimizar su dolor. No digas eso, todo va a mejorar. Pero respiré y le dije, me duele verte así, yo también tengo miedo. Esa conversación incómoda y real nos acercó más que décadas de discursos positivos. Hoy, mi lista de fortalezas y debilidades ya no cabe en una sola página. Es un documento vivo, editado con cada caída y cada triunfo. Aprendí, por ejemplo, que mi impaciencia también es una capacidad para actuar bajo presión, que mi tendencia a sobrepensar puede verse también como un don para anticipar riesgos y que incluso mis peores errores, ese proyecto fallido, esas palabras duras, contienen semillas de autoconocimiento. Un ejercicio que practico ahora es el del espejo con 3 preguntas. 1. ¿Qué habilidad mía me ayudó hoy? 2. ¿Qué limitación descubrí en mí? 3. ¿Cómo puedo honrar ambas mañana? Las respuestas varían. Un día reconocí que mi empatía calmó a un colega en crisis, una fortaleza, pero que evité un conflicto necesario por miedo a su enojo, una debilidad. Al siguiente, entendí que mi curiosidad me llevó a aprender algo nuevo, una fortaleza, pero que compararme con expertos me paralizó, una debilidad. Por supuesto, la sociedad todavía premia la invulnerabilidad. En una entrevista reciente, el reclutador frunció el ceño cuando mencioné mis luchas con la procrastinación, pero otro me contrató precisamente por eso. Buscamos a alguien que sepa dónde necesita crecer, dijo. Si algo he aprendido es esto: reconocer debilidades no te define, te libera. Celebrar fortalezas no es ego, es respeto. Ambas son raíces del mismo árbol, la autenticidad. Y aunque el mundo intente vendernos versiones pulidas del éxito, la verdadera fuerza está en abrazar nuestra totalidad. Como escribió Walt Whitman, contengo multitudes. Somos luz y sombra, torpeza y gracia, miedo y valentía. Y solo cuando aceptamos esa paradoja podemos caminar livianos, sin armadura, listos para vivir, no para impresionar. Capítulo 5. Deshazte del exceso para vivir mejor. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas tienes que no necesitas? ¿Cuánto de lo que te rodea solo ocupa espacio, distrae tu atención, drena tu energía? El exceso no te da libertad, te la quita. No naciste para acumular, naciste para vivir. Pero en algún momento, confundiste comodidad con plenitud, abundancia con éxito, acumulación con progreso, y te llenaste de cosas que prometían hacerte feliz, pero que solo te hicieron más dependiente. El estoicismo no te pide vivir en una cueva ni renunciar a todo placer, pero sí te exige poner las cosas en su lugar, no dejarte poseer por lo que posees. Porque si necesitas más para sentirte en paz, estás perdiendo el control de tu vida. Tenlo claro, todo lo que posees exige algo a cambio: mantenimiento, tiempo, atención, dinero, preocupación. Cada objeto es un compromiso, y si no eliges conscientemente tus compromisos, estás viviendo a su merced. La libertad comienza cuando te liberas del ruido, y ese ruido no es solo externo, también es material.
ese armario lleno de ropa que no usas, ese teléfono que te arrastra a un scroll infinito, esa compra innecesaria que hiciste para calmar el vacío de un mal día. ¿Te suena? Tira, dona, apaga, borra, haz espacio, porque en ese espacio aparece lo importante. Tu mente se despeja, tu cuerpo respira mejor, tu tiempo se libera, tu espíritu se enciende y entonces puedes finalmente empezar a elegir. No por impulso, no por costumbre, no por presión, sino para elegir de verdad. Te propongo algo. Abre un cajón en tu casa, solo uno. Saca todo. Míralo. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me estorba? ¿Lo uso o solo lo conservo por miedo a soltar? Si no contribuye, déjalo ir. Y luego repite con otro cajón, luego con una repisa, luego con una habitación. Porque el afuera refleja el adentro. Si limpias tu entorno, también limpias tu mente. La sobriedad no es escasez, es intención. Se trata de dejar de llenar tu vida de lo innecesario y enfocarte en lo esencial. Es vivir con lo justo, no con lo mínimo. Con lo que nutre, no con lo que pesa. Marco Aurelio dijo que el alma se fortalece cuando necesita poco. Epicteto enseñó que quien no puede prescindir de algo no es libre. Pregúntate, ¿qué pasaría si perdiera eso que creo necesitar tanto? Si la respuesta es angustia, entonces ya no lo tienes tú. Eso te tiene a ti. Menos cosas, más aire, más enfoque, más tiempo, más tú. No necesitas otra compra para sentirte mejor. Necesitas valor para vaciarte, para soltar lo que no te construye, para darte cuenta de que a veces no falta algo nuevo, sino espacio para lo que ya está y no puedes ver. Elimina, reduce, simplifica, repite. Haz de esto un hábito, y no solo con lo físico, también con las relaciones, los compromisos, las actividades, los pensamientos. Si no suma, resta, y es hora de hacer las cuentas con honestidad. Abrazar el sufrimiento y la autenticidad, por supuesto. Hubo recaídas en la negación. Cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, pasé meses negando el dolor. Si soy positiva, mi cuerpo sanará, me repetía, hasta que un día me desplomé en el supermercado, incapaz de levantar una bolsa de manzanas. El fisioterapeuta, al ver mi historial, dijo algo que lo cambió todo. Tu cuerpo no está roto, está gritando lo que tu boca calla. Aprendí a escucharlo, a descansar sin culpa, a decir, hoy no puedo, sin excusas, a recibir masajes, sin verlo como un lujo. El dolor físico permaneció, pero dejó de ser un enemigo. Hoy veo el sufrimiento como un río subterráneo que atraviesa toda la vida. A veces se desborda, a veces se seca, pero siempre esculpe el paisaje de quienes somos. En mi trabajo como escritora, por ejemplo, los textos que más resuenan son los que nacen de heridas abiertas, no de conclusiones prefabricadas. Un poema sobre la soledad en la infancia conectó con un lector al otro lado del mundo. Un ensayo sobre mi lucha con la infertilidad inspiró a una mujer a comenzar terapia. El sufrimiento, cuando se comparte sin edulcorantes, se vuelve un puente. Pero la lección más profunda llegó con la muerte de mi perro, Luna. Durante 15 años fue mi sombra, mi consuelo, mi motivo para levantarme en días oscuros. Cuando la eutanasia fue inevitable, quise huir. El veterinario ofreció sedantes, pero elegí estar presente. Le acaricié el pelaje gris, le susurré un gracias al oído. Sentí su último latido. El dolor fue un tsunami, pero en su cresta había gratitud. Gratitud por el amor que duele cuando se va, por las cicatrices que prueban que vivimos, por la certeza de que, como escribió Neruda, el dolor es una raíz que se hunde en la memoria. Si algo he aprendido es esto: el sufrimiento no es necesario por sí mismo, sino porque nos recuerda que estamos vivos. No es un castigo ni un karma, sino el precio de la conciencia en un mundo frágil. Las culturas antiguas lo sabían. Los ritos, de paso, incluían dolor físico. Las iniciaciones espirituales exigían pruebas de resistencia. Hoy, en nuestra obsesión por la comodidad, lo hemos medicalizado, negado y maquillado, pero sigue ahí, al acecho, recordándonos que crecer no es subir una montaña,
sino aprender a caminar con piedras en los zapatos. Como el bambú japonés que se quema para renacer más fuerte, o el oro que se purifica en el fuego, somos seres forjados en la contradicción de vivir. Y quizás en ese reconocimiento esté la verdadera paz. Saber que el sufrimiento no es el fin del camino, sino parte del terreno, que como el mar no podemos domarlo, pero sí aprender a nadar en sus corrientes, a respirar entre olas, a emerger cada vez más completos, más humanos, más capaces de sostener la belleza fugaz de la existencia. Capítulo 6. Reserva un momento cada día para la quietud interior, basta de excusas. No necesitas una cabaña en la montaña ni un viaje a Bali para encontrar paz. Solo necesitas decidir hoy, ahora, dedicar 5 minutos, 10, los que sean, pero que sean tuyos. Hazlos sagrados y no negocies con el ruido del mundo, porque si no te das ese espacio, ¿quién lo hará por ti? Nadie. El mundo no se detendrá para que respires. Las notificaciones no cesarán por compasión. Las obligaciones no desaparecerán mágicamente. Así que deja de esperar el momento perfecto. No existe. Lo construyes con intención. El silencio es donde te encuentras a ti mismo, donde el ruido externo se apaga y finalmente puedes escuchar la única voz que importa, la tuya. Y no hablo de esa voz llena de juicios o listas de pendientes. Hablo de la que te guía desde dentro, la que sabe lo que necesitas aunque la ignores. Pero para oírla tienes que estar en silencio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste solo, sin hacer nada, sin música, sin celular, sin distracciones? Solo tú, tu respiración y tu verdad. Es incómodo, ¿verdad? Porque el silencio revela. No puedes esconderte en él. Te muestra lo que evitas, lo que duele, lo que no has querido admitir. Y eso es precisamente lo que necesitas mirar. Hazlo simple. Cada día, detente. Apaga tu teléfono. Cierra la puerta. Respira profundo. No necesitas mantras, incienso ni posturas perfectas. Solo presencia, solo valor para quedarte contigo sin escapar. Y si vienen pensamientos, déjalos venir. No luches contra ellos. Obsérvalos y déjalos ir. Tu mente necesita ese descanso, esa limpieza, porque una mente saturada no ve claro. Y necesitas claridad, no más estímulos. Haz del silencio un hábito, como cepillarte los dientes, como comer, porque la higiene mental también se practica. Y si no limpias tu interior a diario, te llenas de ruido, ideas prestadas y emociones acumuladas que tarde o temprano explotan. Marco Aurelio, en medio de guerras y poder, se tomaba tiempo para escribir en silencio. No lo hacía por lujo, lo hacía por supervivencia interior, porque entendía que su mayor fortaleza no estaba en su ejército, sino en su centro, en su calma. Y tú, aunque no gobiernes un imperio, también estás en batalla. Una batalla contra la distracción, la presión, la ansiedad, la prisa. ¿La vas a enfrentar sin estrategia? Si algo he aprendido es esto: cada persona es un universo de historias, no contadas. Cuando hablamos menos de nosotros mismos, no nos hacemos pequeños. Ampliamos el espacio para que otros revelen su complejidad. Como escribió la poeta Emily Dickinson, di la verdad, pero con un giro. Quizás en esa inclinación, en ese silencio para dejar entrar a otros, descubrimos que escuchar no es un acto de generosidad, sino de codicia. Queremos más del otro, más del mundo, más de la vida que se escapa cuando ocupamos todo el aire. Y en ese silencio voluntario, paradójicamente, encontramos nuestra voz más auténtica, la que no necesita probar nada, la que sabe que existir no es un monólogo, sino un coro. Capítulo 6. Reserva un momento cada día para la quietud interior, basta de excusas. No necesitas una cabaña en la montaña, ni un viaje a Bali para encontrar paz. Solo necesitas decidir hoy, ahora, dedicar 5 minutos, 10, los que sean, pero que sean tuyos. Hazlos sagrados y no negocies con el ruido del mundo, porque si no te das ese espacio, ¿quién lo hará por ti? Nadie. El mundo no se detendrá para que respires. Las notificaciones no cesarán por compasión.
Las obligaciones no desaparecerán mágicamente. Así que deja de esperar el momento perfecto. No existe. Lo construyes con intención. El silencio es donde te encuentras a ti mismo, donde el ruido externo se apaga y finalmente puedes escuchar la única voz que importa, la tuya. Y no hablo de esa voz llena de juicios o listas de pendientes. Hablo de la que te guía desde dentro, la que sabe lo que necesitas aunque la ignores. Pero para oírla tienes que estar en silencio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste solo, sin hacer nada, sin música, sin celular, sin distracciones? Solo tú, tu respiración y tu verdad. Es incómodo, ¿verdad? Porque el silencio revela. No puedes esconderte en él. Te muestra lo que evitas, lo que duele, lo que no has querido admitir. Y eso es precisamente lo que necesitas mirar. Hazlo simple. Cada día, detente. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, respira profundo. No necesitas mantras, incienso ni posturas perfectas. Solo presencia, solo valor para quedarte contigo sin escapar. Y si vienen pensamientos, déjalos venir. No luches contra ellos. Obsérvalos y déjalos ir. Tu mente necesita ese descanso, esa limpieza, porque una mente saturada no ve claro. Y necesitas claridad, no más estímulos. Haz del silencio un hábito, como cepillarte los dientes, como comer, porque la higiene mental también se practica. Y si no limpias tu interior a diario, te llenas de ruido, ideas prestadas y emociones acumuladas que tarde o temprano explotan. Marco Aurelio, en medio de guerras y poder, se tomaba tiempo para escribir en silencio. No lo hacía por lujo, lo hacía por supervivencia interior, porque entendía que su mayor fortaleza no estaba en su ejército, sino en su centro, en su calma. Y tú, aunque no gobiernes un imperio, también estás en batalla. Una batalla contra la distracción, la presión, la ansiedad, la prisa. ¿La vas a enfrentar sin estrategia? Si algo he aprendido es esto: cada persona es un universo de historias no contadas. Cuando hablamos menos de nosotros mismos, no nos hacemos pequeños. Ampliamos el espacio para que otros revelen su complejidad. Como escribió la poeta Emily Dickinson, di la verdad, pero con un giro. Quizás en esa inclinación, en ese silencio para dejar entrar a otros, descubrimos que escuchar no es un acto de generosidad, sino de codicia. Queremos más del otro, más del mundo, más de la vida que se escapa cuando ocupamos todo el aire. Y en ese silencio voluntario, paradójicamente, encontramos nuestra voz más auténtica, la que no necesita probar nada, la que sabe que existir no es un monólogo, sino un coro. Capítulo 8. Elige la moderación como camino de sabiduría. ¿Quieres libertad? Olvida lo que te vendieron. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin límites. Eso es esclavitud disfrazada. La libertad real comienza cuando tomas control de tus impulsos y eliges la moderación. Cuando dominas tus deseos, no cuando ellos te dominan a ti. Eres responsable de cada impulso que permites que gobierne tu vida. Esa urgencia de comer en exceso, gastar sin pensar, gritar cuando podrías quedarte callado, reaccionar sin reflexionar, todo eso te encadena, te drena la energía, te agota y te aleja de tu paz. Pero tienes el poder de detenerlo. Oblígate a desacelerar, a pensar, a elegir con la cabeza fría. La moderación no es aburrida ni mediocre. Es inteligencia aplicada a la acción. Es saber que el exceso siempre tiene consecuencias, que cada vez que te excedes, algo dentro de ti se rompe. Un poco. ¿Quieres vivir con un peso constante en el pecho? ¿Con la sensación de que todo se te está yendo de las manos? Elige la moderación. Controlarte es cuidarte. ¿No ves que quienes se dejan llevar por los excesos terminan perdiendo? Pierden salud, dinero, relaciones, respeto. El equilibrio es una fuerza invisible. No se nota en la superficie, pero sostiene todo tu mundo interior y exterior. Esto no es castigo ni renuncia a la alegría. Es elegir lo que verdaderamente te hace bien. Decir basta antes de que el daño sea irreversible y ser dueño de tus decisiones, no esclavo de tus impulsos.
¿Cómo empezar? Aquí tienes un ejercicio. Identifica un hábito en el que te excedes. Comida, redes sociales, consumo, respuestas impulsivas. Pon un límite claro. Por ejemplo, si es comida, decide no comer más allá de cierto punto. Si son redes, pon un máximo de tiempo por día. Cada vez que sientas ganas de romper ese límite, detente y respira. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi bienestar o me aleja? Repite este ejercicio con disciplina. No una vez ni dos, sino todos los días, hasta que el control sea natural. Al principio dolerá. Sentirás que te privas, que te restringes, pero eso es solo la resistencia de tu viejo yo, queriendo aferrarse a la comodidad. Oblígate a avanzar, porque el verdadero crecimiento está en esa lucha interna. Recuerda, equilibrio no significa falta de pasión ni de dedicación. Significa canalizarlas para que te fortalezcan, no para que te destruyan. No es resignación, es estrategia. Elige la moderación y descubrirás que no necesitas nada más para ser feliz, que la calma que buscas está justo ahí, en ese espacio de control, en esa pausa consciente entre el deseo y la acción. El poder del aprendizaje continuo. Este sistema de microhábitos se convirtió en una especie de herramienta universal para mí. Empecé a aplicarlo no solo al aprendizaje de idiomas, sino también a otras áreas que me llamaban la atención, como la historia del arte, la cocina internacional e incluso la meditación, lejos de sentir que perdía el tiempo en cosas que no eran productivas directamente. Noté que mi mente se expandía, que encontraba puentes inesperados entre disciplinas distintas y que de repente mi conversación y mi perspectiva se enriquecían mucho. Era como pasar de ver la vida en 480p a hacerlo en alta definición. Por supuesto, no todo es color de rosa. Más de una vez me he preguntado la famosa pregunta interna: ¿por qué estoy aprendiendo esto si no lo voy a usar para mi trabajo o mi vida diaria? La respuesta se volvió clara poco a poco. No todo aprendizaje tiene que estar ligado inmediatamente a un propósito utilitario. A veces, aprender algo inútil, por así decirlo, puede darte la chispa de inspiración que necesitas para resolver un problema en otra área. Puede alimentar tu creatividad de maneras inesperadas o simplemente ayudarte a mantener una actitud abierta y receptiva hacia el mundo que te rodea. Ese es uno de los mayores regalos de la educación continua. Te enseña a ver más allá de lo aparente y a conectar ideas aparentemente inconexas. Otra cosa que descubrí es la importancia de rodearte de personas que también están en una búsqueda constante de aprendizaje. Cuando encuentras un círculo de amigos, colegas o mentores que viven esta filosofía, la sinergia que se crea es increíble. En lugar de conversaciones que giran solo en quejas laborales o trivialidades, surge un ambiente de intercambio de conocimiento e inspiración mutua. Recuerdo un grupo de lectura al que me uní hace un par de años. Era un grupo de entusiastas de la literatura que discutía un capítulo de un libro diferente cada semana. Lo increíble fue que tras unos meses descubrí que no solo me había sumergido en obras que tal vez nunca habría elegido por mí misma, sino que la pasión que compartíamos al discutir ideas me abrió aún más los ojos y descubrí temas relacionados con la filosofía, la psicología e incluso las ciencias naturales que despertaron mi curiosidad. Algo parecido pasa con la formación profesional. Muchas veces nos frenamos porque sentimos que si nos aventuramos en un área desconocida, perderemos tiempo o, peor, no seremos lo suficientemente buenos. Sin embargo, lanzarse a un proceso nuevo de aprendizaje en el trabajo puede fortalecer la colaboración con colegas de otros departamentos, abrir la posibilidad de ascensos o llevar a proyectos innovadores. Y aunque no lleguemos a ser expertos en todo, entender mejor el vocabulario y los procesos de otras áreas nos hace mucho más versátiles y valiosos en el entorno laboral. Un aspecto que me gusta destacar es la humildad. Para abrazar un estilo de vida de aprendizaje continuo, debemos aceptar que no lo sabemos todo y que, de hecho, hay muchísimas cosas que desconocemos. A veces, el ego nos dice que una vez alcanzada cierta meta,
Ya no necesitamos volver a aprender desde cero. Pero esa mentalidad puede ser un obstáculo gigantesco que nos cierra puertas maravillosas. Cuando mantenemos la disposición de ser principiantes en terreno nuevo, abrimos una ventana a la fascinación por descubrir lo que puede reavivar nuestro entusiasmo. No hay sensación más refrescante que sentirse novato otra vez y reconocer el valor de cada pequeño avance. Por ejemplo, el año pasado me lancé a aprender sobre finanzas personales de forma estructurada. Durante años me había quedado en lo básico: un presupuesto simple, algo de ahorro en el banco y mirar de vez en cuando las tasas de interés. Sin embargo, comencé a ver la cantidad de herramientas y opciones disponibles: fondos indexados, certificados de depósito, planes de retiro y más. Al principio la terminología me intimidaba y me sentía como estudiante en el primer día de clase, sin idea de cómo moverme. Pero fiel a mi compromiso, empecé a investigar un concepto a la vez. Escuché podcasts especializados, vi tutoriales en línea y leí algunos libros recomendados. Descubrí que no solo era útil para mejorar mi relación con el dinero, sino que al profundizar en la historia del mercado bursátil o en la lógica de la economía global, hallé un universo de conocimientos sumamente fascinante. Lo que al principio me parecía intimidante terminó siendo una fuente de motivación para seguir indagando y entender cómo funciona el mundo financiero. Ese es el poder de la humildad y la perseverancia. Capítulo 9. Observa con calma. Sin necesidad de actuar, basta de vivir reaccionando como un resorte que salta ante cualquier toque. No eres una máquina de respuestas automáticas ni un saco de boxeo emocional que recibe golpes y lanza puñetazos sin pensar. Aprende de una vez por todas a observar con calma, a mantener tu mente serena, a no dejarte arrastrar por el torbellino de estímulos que te llega a diario. La mayoría de los problemas que arruinaron tu día, tu paz o tu energía surgieron porque reaccionaste sin pensar, porque creíste que todo merecía tu atención inmediata, porque olvidaste que la vida no es una carrera por respuestas, sino un juego de estrategia donde la pausa es tu mejor arma. Si quieres disfrutar de la verdadera libertad emocional, tienes que comenzar por dominar esta habilidad simple pero poderosa: observar sin la necesidad de actuar. Esto no es una invitación a ser pasivo o a ignorar lo que sucede a tu alrededor. Es un llamado a la inteligencia, a la sabiduría que nace de la calma y la reflexión. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de reaccionar impulsivamente? Recuperas el control sobre tu vida, no permites que la ira, la frustración o la ansiedad te manipulen. Aprendes a elegir tus batallas en lugar de caer en todas ellas y, sobre todo, tu mente gana claridad para actuar con sentido y propósito cuando verdaderamente es necesario. Imagina la próxima vez que alguien te provoque. En lugar de responder con enojo o justificarte, respira profundo. Observa tus emociones. Reconoce lo que sientes, pero no las dejes dominarte. Cuenta hasta 10 y solo entonces decide si tu respuesta tendrá un impacto positivo o simplemente alimentarás un fuego que no vale la pena prender. Este ejercicio puede parecer sencillo, pero su efecto es devastador para la urgencia insana que domina tu mente. La práctica constante de la atención plena te lleva a un nuevo nivel de autocontrol que transformará todas tus relaciones y tu experiencia diaria. Pero esta habilidad no solo aplica al mundo exterior. También es vital que aprendas a observar tus propios pensamientos y emociones sin necesidad de actuar sobre ellos de inmediato. No siempre tienes que tratar de arreglarte o castigarte por cómo te sientes. Solo observa y acepta. Esa aceptación serena es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Permítete sentir sin juzgar. Permítete tener miedo, tristeza o enojo sin reaccionar con explosiones o represión. La atención serena es un espacio seguro donde tus emociones pueden existir sin arruinar tu paz interior. Muchos caen en la trampa de creer que siempre deben actuar para cambiar su estado, cuando en realidad lo que necesitan es observar con calma lo que sucede dentro. Cuando aprendes a no intervenir de inmediato, dejas que las emociones pasen y se transformen.
Y esa pausa es donde se genera la verdadera sabiduría. Observar sin actuar también significa entender que no todo lo que ves o escuchas merece tu involucramiento. La mayoría de las discusiones, críticas y dramas a tu alrededor no son tu responsabilidad. No dejes que el ruido externo te arrastre. Sé quien mira hacia abajo, quien se mantiene calmado mientras otros gritan y se desgastan. Si quieres ser un verdadero estoico, debes aceptar que no tienes control sobre lo que otros hacen o dicen, pero sí tienes control sobre cómo reaccionas. Esa es tu fuerza, tu mayor poder. No malgastes tu energía en respuestas innecesarias. Te propongo un desafío para esta semana. Cada vez que sientas la urgencia de responder a una provocación, crítica o situación incómoda, detente, respira, observa y decide conscientemente si tu intervención será constructiva o simplemente un desperdicio de tu energía. Cuando lo hagas, notarás cómo tu mente se vuelve más clara, cómo disminuye tu estrés y cómo crece exponencialmente tu capacidad para tomar decisiones sabias. Esa atención calmada es lo que te permite mantenerte firme en medio del caos y no perder tu paz. Recuerda que la atención calmada no es resignación. No significa que debas soportar injusticias sin actuar. Al contrario, te da la claridad para intervenir de forma intencional y efectiva cuando verdaderamente es necesario. Te convierte en un guerrero que lucha con sabiduría, no con impulso. Finalmente, nota la libertad que ganas cuando dejas de reaccionar a todo. Te conviertes en el dueño de tu vida, no en una víctima de las circunstancias. El silencio y la calma no son signos de debilidad, sino las armas más poderosas que tienes para vivir con integridad, control y paz. El viaje continuo de la mejora personal. Cuando comencé a darme cuenta de esto, mi enfoque hacia la mejora personal cambió radicalmente. En lugar de esperar que las circunstancias cambiaran mágicamente, me concentré en lo que podía hacer en el presente, en este momento, para ser mejor que ayer. Estos pequeños pasos son los que producen cambios significativos a largo plazo. De hecho, cuando miramos atrás, muchas veces nos damos cuenta de que el éxito y el crecimiento no fueron resultado de grandes logros aislados, sino de la suma de pequeñas acciones tomadas cada día. La mejora personal no es algo que puedas hacer esporádicamente. No puedes comprometerte a mejorar solo una semana o un mes y esperar que eso sea suficiente. El cambio verdadero ocurre cuando haces de la mejora personal una parte integral de tu vida, un hábito diario que practicas con constancia y disciplina. Es este compromiso diario con el crecimiento lo que te lleva a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Uno de los mayores errores que cometí al principio de mi camino de superación fue pensar que había un punto final, un lugar al que podía llegar y decir, lo logré. Ahora soy suficientemente bueno. Pronto me di cuenta de que esa idea es un mito. La mejora personal no es una meta fija, sino un proceso continuo. No importa cuántos logros hayas alcanzado o cuánto hayas crecido, siempre habrá más por aprender, más por hacer y más por mejorar. Esta comprensión me liberó de la presión de intentar alcanzar una perfección imposible. En lugar de perseguir una meta concreta y estática, comencé a ver el crecimiento personal como un viaje sin fin. El éxito no se mide por lo que logras, sino por tu capacidad de seguir aprendiendo, adaptándote y evolucionando. Cada etapa de tu vida te presenta nuevas oportunidades para crecer, y nunca deja de haber algo que puedes mejorar. La mejora personal es una necesidad, no solo porque nos permite ser mejores en lo que hacemos, sino porque nos ayuda a vivir vidas más plenas y significativas. Es un compromiso constante con el aprendizaje, la autocomprensión y el crecimiento. No se trata de ser perfectos ni de esperar resultados inmediatos, sino de trabajar cada día en nuestra evolución. Cada paso que damos hacia la mejora personal nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos y al mismo tiempo abre puertas a nuevas oportunidades, relaciones y experiencias. Al final, la mejora personal es el viaje más valioso que podemos emprender porque nos permite descubrir todo
lo que somos capaces de ser. Capítulo 10. Disfruta el ahora sin hacerlo visible. Deja de buscar aplausos, me gusta y validación. Basta de alimentar esa necesidad insana de demostrarle al mundo que eres feliz, exitoso o pleno. Quieres un secreto que pocos se atreven a reconocer. Lo más auténtico, lo más valioso nunca se exhibe. No necesita escenarios, cámaras ni público. Lo más real se vive en silencio, lejos de la mirada y aprobación de los demás. Eres un ser lleno de experiencias, emociones y momentos que no necesitan convertirse en espectáculo. No eres un actor obligado a mostrar tu felicidad en cada foto o publicación para convencerte a ti mismo o a otros de que todo está bien. Deja esa tontería a un lado. La verdadera felicidad, la alegría profunda y el disfrute auténtico suceden en la intimidad de tu ser. Oblígate a vivir el ahora sin sentir la urgencia de compartirlo. Cuando comas, saborea cada bocado sin pensar en qué foto vas a subir. Cuando camines, siente el aire en tu piel y no la necesidad de inmortalizar el momento. Cuando estés con alguien que amas, conecta de verdad sin distraerte con la pantalla o la necesidad de mostrarlo. Aprende a tener una vida que no dependa de la aprobación pública. ¿Por qué te cuesta tanto simplemente disfrutar sin mostrarlo? Porque en la era digital, la validación externa se ha convertido en una droga que controla tus emociones y define tu autoestima. Pero te digo algo aquí, vivir para ser visto es vivir para perder. Cuando dependes de los ojos de otros para sentirte bien, estás entregando tu poder y tu felicidad. Toma el control ahora. Prueba algo radical. Pasa un día completo sin publicar nada, sin compartir tus logros, viajes o momentos felices. Oblígate a disfrutar el presente solo para ti, sin espectadores. Te aseguro que descubrirás una libertad que ni siquiera sabías que existía. En este ejercicio encontrarás algo inesperado, la alegría más pura y duradera, esa que no se ve adulterada por el ruido, la comparación o el deseo de aprobación. Aquella que nace de una conexión auténtica contigo mismo y tu entorno, sin intermediarios ni filtros. Aprende a identificar qué momentos merecen vivirse en silencio, en lo profundo de tu conciencia. Quizás una tarde lluviosa leyendo un libro, un amanecer visto en soledad, la sonrisa de un ser querido o la sensación de esfuerzo después de un entrenamiento duro. Esos momentos no necesitan público, necesitan tu atención plena. No confundas esto con una invitación a aislarte o desconectarte del mundo, sino a profundizar tu experiencia, a dejar que la vida te toque sin intermediarios. Cuanto menos busques mostrar, más espacio tendrás para sentir. Cuanto menos dependas de ser visto, más auténtico serás. Recuerda que la vida no es una vitrina ni una red social, es un regalo que se despliega en cada instante, en lo profundo de tu presencia. Cuida ese regalo. No lo despojes de su esencia, pidiendo permiso a otros para ser feliz. Este es un hábito que te conecta con la filosofía estoica. La verdadera riqueza está dentro, no en la admiración externa. No te dejes engañar por falsas certezas construidas sobre aplausos momentáneos. La estabilidad y la paz vienen de lo que no se muestra, de lo que se experimenta con profundidad y respeto hacia uno mismo. ¿Quieres ser fuerte, libre y sereno? Entonces comienza a disfrutar el momento hoy sin hacerlo visible. Vive para ti, no para el público. Aprende a valorar la experiencia por lo que es, no por lo que otros piensan o dicen de ella. Cada vez que sientas la urgencia de compartir algo para aprobación, detente. Pregúntate, ¿estoy disfrutando esto para mí o para que otros lo vean? Si la respuesta es lo segundo, respira y decide dejarlo adentro como un tesoro privado. Ahí está, la verdadera felicidad. Eres el dueño de tu tiempo, tus momentos y tu paz. No los entregues a las redes sociales ni al ojo público. Cuida tu vida como cuidas tu secreto más preciado, ese que solo tú puedes disfrutar en silencio y profundidad. Este es tu camino hacia una vida más auténtica, silenciosa y mucho más libre. ¿Estás listo para dar ese paso?
No lo pienses, mas oblígate a vivir en el presente profundo, sin cámaras ni escenarios, solo tú y la experiencia pura. El poder de la vida auténtica yace en ese silencio, en ese disfrute íntimo, en ese ahora que no necesita mostrarse para existir. Encontrando paz en la soledad con los años, descubrí que la verdadera paz no se trata de estar en un lugar perfecto o rodeado de circunstancias ideales. Se trata de aprender a estar en paz contigo mismo, sin importar las situaciones externas. La meditación, junto con la quietud, me enseñó a encontrar ese estado de calma dentro de mí, que no depende de si estoy solo o acompañado, ni de si las cosas van bien o mal. La paz interior es una elección y solo puede encontrarse cuando aprendemos a estar cómodos en nuestra propia compañía. Para muchas personas, la soledad es sinónimo de vacío, carencia y malestar. Sin embargo, al abrazar la soledad como una oportunidad para conectar contigo mismo, podemos liberarnos de esa visión negativa y temerosa. La clave está en cambiar nuestra percepción de la soledad, de verla como algo negativo a reconocerla como un espacio enriquecedor que puede darnos acceso a una vida más plena y auténtica. Al principio, el miedo a estar solo me impedía disfrutar momentos de quietud. Sentía que si no estaba rodeado de gente o haciendo algo productivo, algo estaba mal. Pero cuando aprendí a cambiar mi enfoque y ver la soledad como un lugar de crecimiento personal, todo comenzó a cambiar. Empecé a ver la soledad como un espacio para nutrirme con ideas, reflexiones y creatividad. En lugar de sentirme solo, me sentía lleno de posibilidades. La soledad no tiene que ser un evento excepcional o algo que solo se busque en tiempos de crisis. La verdadera paz en la soledad se encuentra cuando la integramos en nuestra vida diaria. Podemos encontrar momentos de soledad en medio de nuestra rutina, al caminar por la calle, sentarnos con un café o tomar unos minutos al final del día para reflexionar en silencio. Estos pequeños momentos de soledad, si se cultivan regularmente, pueden convertirse en una práctica diaria que nos permite estar más en paz con nosotros mismos. Con el tiempo descubrí que los momentos a solas me daban la oportunidad de recargarme emocionalmente y ganar claridad sobre lo que realmente quería en la vida. Cuando comencé a valorar e integrar conscientemente la soledad, me di cuenta de que estaba cultivando una paz que no dependía de circunstancias externas, sino de mi capacidad para estar en armonía con mi ser interior. Aprendí que la soledad no debe verse como un castigo, sino como una herramienta poderosa para encontrar paz y autoconocimiento. A través de la soledad, descubrí la importancia de estar en compañía de mí mismo, de escuchar mi voz interior y de conectar con mis deseos más profundos. En un mundo que siempre está en movimiento, encontrar paz en la quietud es un acto de coraje y sabiduría. Cuando aprendas a estar en paz contigo mismo, te darás cuenta de que la verdadera tranquilidad no depende de otros ni de tu entorno, sino de tu capacidad para estar en armonía con tu interior. La paz se encuentra en la soledad, no como un lugar vacío, sino como un espacio de crecimiento y autocomprensión. Capítulo 11. Abraza el dinero. Hablar de dinero suele ser un tema incómodo para muchos, especialmente cuando se trata de aprender a administrarlo correctamente. Durante mucho tiempo, esa fue mi realidad. Como muchos, crecí con la idea de que el dinero era algo que solo preocupaba a los adultos serios, o que era asunto de quienes parecían estar constantemente rodeados de lujos. Pensaba que la felicidad venía de la gratificación instantánea y de adquirir lo que quería sin pensarlo mucho. Sin embargo, con el tiempo y algunas lecciones difíciles, descubrí que la verdadera paz financiera y el camino hacia una vida equilibrada no tienen nada que ver con gastar sin control o dejarse llevar por las apariencias. Lo que realmente importa es saber cómo administrar el dinero con sabiduría. Al principio, mi relación con las finanzas era como la de un niño jugando con algo que no entendía del todo. Gastaba sin pensar, sin una estrategia clara, e incluso sin preguntarme a dónde me estaba llevando mi dinero. La idea de ahorrar, invertir o siquiera planificar nunca cruzó seriamente por mi mente.
Pero a medida que enfrenté varios altibajos financieros a lo largo de los años, me di cuenta de que la manera en que manejaba mi dinero estaba directamente relacionada con el control que tenía sobre mi vida. La gestión financiera no se trata solo de dinero. Se trata de la capacidad de crear estrategias conscientes que te acerquen a la estabilidad y la tranquilidad. Fue entonces cuando comprendí que aprender a manejar mis finanzas era, en realidad, una forma de tomar el control de mi bienestar y de mi futuro. Una de las primeras lecciones que aprendí fue que no basta con tener dinero, sino que hay que saber usarlo con inteligencia. Esto me llevó a darme cuenta de lo importante que es la educación financiera. El sistema educativo tradicional, en su mayoría, no enseña cómo manejar el dinero de manera efectiva. Muchos salimos de la escuela sin haber aprendido lo básico: cómo presupuestar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar deudas innecesarias y así sucesivamente. Por eso, la educación financiera no solo es útil, sino que se ha convertido en una necesidad. Al principio, me costó entender conceptos como el interés compuesto, la diferencia entre activos y pasivos, o la importancia de tener un fondo de emergencia. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que estos conceptos, aunque parezcan técnicos, son fundamentales para alcanzar la libertad financiera. Comencé a consumir información sobre finanzas personales, libros de autores como Robert Kiyosaki, Dave Ramsey y otros expertos en el tema. Al principio fue confuso, pero poco a poco fui desentrañando la importancia de crear mi propio sistema financiero con metas claras y pasos bien definidos. Comencé a entender que no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo gestionas. Comprender cómo funciona el dinero y cómo hacer que trabaje para ti es la clave para salir del ciclo de vivir de quincena en quincena y empezar a construir un futuro más sólido. Una de las primeras lecciones que puse en práctica fue establecer una regla simple que me ayudó a tomar el control de mi dinero. Me di cuenta de que administrar mis finanzas de manera efectiva requería que prestara atención a 3 aspectos clave: mis ingresos, mis gastos y mis ahorros. Cada uno de estos pilares debía ser gestionado con sabiduría para alcanzar el equilibrio financiero. Ingresos. El primer paso para una buena salud financiera es asegurarte de que tus ingresos sean suficientes para cubrir tus necesidades y algo más. Si bien todos queremos un aumento o un trabajo mejor remunerado, también es importante diversificar nuestras fuentes de ingreso. Esto puede incluir un segundo empleo, un proyecto paralelo o incluso inversiones que generen ingresos pasivos. Aprendí que si quieres que tu dinero trabaje para ti, debes buscar formas de hacer crecer tus ingresos de manera constante. Tener una mentalidad de crecimiento económico significa estar abierto a oportunidades para ganar dinero, aprender nuevas habilidades o incluso iniciar tu propio negocio. Gastos. Controlar tus gastos es clave para no caer en la trampa del consumismo. Al principio, era fácil dejarme llevar por la tentación de comprar cosas que no necesitaba, simplemente porque podía. Me di cuenta de que tener el control de mis finanzas no dependía solo de cuánto ganaba, sino de cuánto podía retener y reinvertir. El dinero es un recurso limitado, por lo tanto cada gasto debe evaluarse con cuidado. Implementé un presupuesto mensual en el que clasifiqué mis gastos en categorías esenciales: vivienda, alimentación, transporte; no esenciales: ocio, entretenimiento, compras impulsivas y ahorro-inversión. Este sencillo ejercicio me permitió identificar áreas donde podía reducir gastos innecesarios y redirigir esos recursos hacia el ahorro o la inversión. Ahorros e inversiones. Ahorrar es esencial para cualquier planificación financiera, pero invertir es aún más crucial si quieres construir riqueza a largo plazo. El ahorro es lo que te da seguridad en momentos de emergencia o ante imprevistos, pero la inversión es lo que te permite generar un rendimiento sobre tu dinero. Uno de los mayores errores que cometí en el pasado fue pensar que solo los ricos podían invertir. No fue sino hasta que entendí la importancia de invertir
con una visión a largo plazo que comencé a tomar decisiones más inteligentes. Invertir no se trata solo de acciones o bienes raíces. También puede significar invertir en tu propio desarrollo personal, en aprender nuevas habilidades o en proyectos que te apasionen. Algo que nunca consideré importante hasta que me encontré en una situación difícil fue crear un fondo de emergencia. Durante años pensé que si surgía algo inesperado, podría resolverlo en el momento sin mayores problemas. Sin embargo, después de enfrentar algunos contratiempos financieros, me di cuenta de lo equivocada que era esa mentalidad. Tener un fondo de emergencia no solo es una forma de protegerte, sino también una manera de mantener la calma ante situaciones imprevistas. El fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. Y aunque al principio puede parecer difícil acumular esa cantidad, lo importante es empezar y hacerlo de manera constante. Uno de los pilares más importantes para manejar tus finanzas con sabiduría es vivir dentro de tus posibilidades. Aunque es tentador gastar en cosas que no necesitamos o llevar un estilo de vida por encima de nuestros medios, la realidad es que esta es una de las principales causas del endeudamiento y del estrés financiero. Vivir dentro de tus posibilidades te da la libertad de tomar decisiones basadas en lo que realmente es importante para ti, sin tener que preocuparte constantemente por el dinero. Aprender a gestionar las finanzas personales no se trata de privarte de todo lo que te gusta, sino de encontrar un equilibrio. Puedes permitirte pequeños lujos, pero siempre asegurándote de no comprometer tu estabilidad financiera. La clave está en aprender a disfrutar lo que realmente te importa, sin caer en la trampa de la gratificación instantánea. A medida que comencé a aprender más sobre finanzas, comprendí que la verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino con una mentalidad de largo plazo. Las decisiones financieras que tomes hoy afectarán tu vida mañana. Ahorrar un poco cada mes, invertir de forma constante, monitorear tus gastos y mantener una mentalidad disciplinada son prácticas que te ayudarán a estar mucho mejor preparado para enfrentar cualquier reto en el futuro. El concepto de inversión no se limita solo al dinero, también se trata de invertir en tu educación, tus relaciones y tu bienestar. El dinero, cuando se administra con sabiduría, puede darte la libertad de vivir la vida que realmente deseas, sin preocuparte constantemente por el futuro. La gestión financiera sabia no se trata de obsesionarse con el dinero, sino de verlo como una herramienta para lograr una vida equilibrada y sin estrés. Cuando aprendes a manejar tus finanzas con responsabilidad, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta que te permite tener mayor control sobre tu vida. La clave está en educarte financieramente, vivir dentro de tus posibilidades y mantener siempre la mentalidad de que el dinero trabaja para ti y no al revés. Este enfoque me ha permitido vivir con más calma y enfoque, sabiendo que mis decisiones financieras están alineadas con mis valores y objetivos a largo plazo. Te invito a hacer lo mismo. Si quieres tener un futuro más seguro, comienza hoy mismo a administrar tus finanzas con sabiduría. Capítulo 12. Tu mente debe ser la protagonista. Lo largo de mi vida, he tenido que enfrentar distintos desafíos, muchos de los cuales me hicieron cuestionar mis habilidades, mi futuro y mi capacidad para adaptarme a la adversidad. Durante años, solía ver los obstáculos como señales de que algo no estaba bien conmigo, como si mis fracasos fueran una confirmación de mis limitaciones. Pero con el tiempo descubrí que lo que realmente me estaba limitando no eran mis fracasos en sí, sino mi forma de ver esos fracasos. Era mi mentalidad la que estaba bloqueando mi progreso. Es curioso cómo nuestra forma de pensar puede moldear nuestra realidad. Si crecimos creyendo que nuestras habilidades, talentos y capacidades son fijos e inmutables, es fácil caer en la trampa de pensar que cualquier fracaso es una prueba de que no somos lo suficientemente buenos. Por otro lado, si adoptamos la mentalidad de que siempre podemos mejorar mediante el esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia, entonces
los fracasos dejan de ser obstáculos insuperables y se convierten en oportunidades de crecimiento. Esta segunda forma de pensar es conocida como mentalidad de crecimiento y es un concepto que, una vez entendido, puede transformar tu vida por completo. El término mentalidad de crecimiento fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck, quien pasó años estudiando cómo las creencias sobre nuestras propias capacidades afectan el éxito. En su investigación, Dweck descubrió que las personas con una mentalidad fija, aquellas que creen que sus habilidades y talentos son innatos e inmodificables, tienden a evitar los desafíos. Se rinden fácilmente ante los obstáculos y sienten que el fracaso amenaza su autoestima. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden mejorar con esfuerzo y aprendizaje, ven los desafíos como oportunidades para desarrollarse. Buscan retroalimentación para mejorar y no se dejan vencer por el fracaso. Al principio, la idea de que la mentalidad pudiera influir en nuestro éxito me parecía un concepto abstracto. Sin embargo, al reflexionar sobre mi propia vida, me di cuenta de que a menudo había actuado de maneras similares a las de alguien con una mentalidad fija. Por ejemplo, cuando las cosas no salían como esperaba, me frustraba y pensaba, no soy bueno en esto, nunca lo lograré. Pero cuando comencé a ver mis fracasos no como el fin del camino, sino como una oportunidad para aprender y mejorar, todo cambió. Ese cambio de perspectiva fue el primer paso para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Uno de los aspectos fundamentales de esta mentalidad es entender que el fracaso no es algo que deba temerse, sino algo que forma parte del proceso de aprendizaje. Durante años temía el fracaso. Lo veía como una señal de que no era capaz, de que había algo intrínsecamente mal en mí, pero ahora entiendo que el fracaso es, en realidad, uno de los más grandes maestros que podemos tener. Nos muestra las áreas donde necesitamos mejorar, nos da la oportunidad de corregir errores y nos enseña lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Cuando enfrentas un desafío, es casi inevitable que haya momentos en los que no obtengas lo que esperabas. Sin embargo, en lugar de dejar que ese fracaso te desanime, es importante verlo desde una nueva perspectiva. Cada vez que fracasas, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo. En lugar de enfocarte en la derrota, enfócate en las lecciones que puedes extraer de la experiencia. Si puedes hacer esto, te darás cuenta de que el fracaso no es un final, sino una parte esencial del proceso de crecimiento. Por ejemplo, recuerdo cuando comencé a escribir en serio. Los primeros intentos fueron terribles. Mis ideas no fluían. Mi escritura parecía rígida y sin vida, y a menudo me sentía desmotivado por no cumplir con los estándares que yo mismo me había impuesto. Pero en lugar de rendirme, decidí ver esos fracasos como oportunidades para mejorar. Tomé las críticas que recibí y las usé como material de aprendizaje. Cada error me enseñó algo nuevo sobre cómo estructurar mis ideas, cómo mejorar mi estilo y cómo conectar mejor con mis lectores. Gracias a esa mentalidad de crecimiento, cada fracaso se convirtió en un paso más en mi camino hacia el éxito. Tener una mentalidad de crecimiento no se trata solo de aceptar el fracaso, sino también de reconocer el poder del esfuerzo y la perseverancia. A menudo caemos en la trampa de pensar que si algo no se nos da con facilidad, es porque no estamos hechos para eso. Pensamos que si no somos buenos en algo desde el principio, nunca lo seremos. Pero la verdad es que la habilidad y el talento no son dones divinos que solo algunos pocos afortunados reciben al nacer. El verdadero talento, el que realmente importa, se construye con esfuerzo y dedicación a lo largo del tiempo. Cuando empecé a adoptar esta mentalidad, me di cuenta de que, aunque no siempre tenía un talento natural para hacer algo, podía aprender mediante la práctica constante y el esfuerzo sostenido. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue cuando decidí aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, mis dedos eran torpes y los sonidos que producía estaban lejos de lo que imaginaba como música. Pero en lugar de rendirme, me comprometí a practicar todos los días, aunque solo fueran 20 minutos. Con el tiempo, la práctica
Constante comenzó a dar frutos. Lo que antes parecía imposible se volvió natural. Esta experiencia me enseñó que el esfuerzo diario, por pequeño que sea, tiene un poder transformador. La clave de una mentalidad de crecimiento es entender que los resultados no siempre llegan de inmediato. En la sociedad actual, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o nuestra salud. Pero la realidad es que los cambios significativos requieren tiempo, paciencia y sobre todo esfuerzo constante. Al adoptar la mentalidad de que cualquier habilidad puede desarrollarse con práctica y dedicación, nos liberamos de expectativas poco realistas y podemos disfrutar del proceso de aprendizaje, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Una mentalidad de crecimiento no se aplica solo a un aspecto de la vida. Es un enfoque que puedes integrar en todo lo que haces. Ya sea que quieras mejorar tus habilidades profesionales, desarrollar relaciones más profundas o simplemente crecer como persona, una mentalidad de crecimiento te permite ver cada situación como una oportunidad para aprender y evolucionar. Por ejemplo, si estás buscando mejorar tus relaciones interpersonales, adoptar esta mentalidad te permitirá ver los conflictos y malentendidos como oportunidades para conocerte mejor a ti mismo y a los demás. En lugar de asumir que las diferencias son insuperables, verás que pueden ser una fuente de crecimiento personal y de fortalecimiento de los vínculos. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. En lugar de ver los errores como una señal de incompetencia, puedes verlos como una forma de adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te harán más competente y valioso. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a enfocarte en el proceso, no en el resultado. Dejas de ver tus habilidades como algo fijo y empiezas a verlas como algo que se puede cultivar y mejorar con el tiempo. Esto lo cambia todo, porque te da el poder de tomar el control de tu propio destino. Te da la libertad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y te permite disfrutar del camino sin la presión de tener que ser perfecto. El impacto de desarrollar una mentalidad de crecimiento es profundo. Te permite vivir una vida más plena y satisfactoria. En lugar de quedarte atrapado en tus limitaciones, puedes enfocarte en tu potencial, en lo que puedes lograr a través del trabajo duro y la dedicación. Esta mentalidad te lleva a adoptar una actitud de aprendizaje constante, a abrazar los desafíos con valentía y a ver cada fracaso como una oportunidad para crecer. Y lo mejor de todo es que te permite experimentar una sensación de empoderamiento y control sobre tu vida, sabiendo que el verdadero éxito no está en la perfección, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y perseverar. Capítulo 13. El poder del esfuerzo y la perseverancia. Tal vez te ha pasado lo mismo que a mí. ¿Alguna vez has comenzado un proyecto, una rutina o una nueva meta con un entusiasmo abrumador, creyendo que por fin habías encontrado la fórmula del éxito? Al principio todo es emocionante. Te sientes invencible, como si finalmente hubieras encontrado la motivación para transformar tu vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, la chispa se apaga, la motivación se desvanece y empiezas a encontrar excusas. ¿Te suena familiar? Este patrón de comenzar con fuerza y luego abandonar es común en muchos de nosotros y es una de las razones por las que no logramos avanzar de manera constante. Durante años, cometí el mismo error. Me dejaba llevar por esos arranques ocasionales de motivación, pero no tenía una estrategia clara para mantenerme enfocado en mis metas a largo plazo. Me desanimaba cuando las cosas no progresaban tan rápido como esperaba y, sin darme cuenta, caía en el ciclo de postergar y abandonar proyectos. Lo que no entendía en ese entonces, y lo que la vida me ha enseñado con el tiempo, es que la clave no está en la motivación momentánea ni en los estallidos de energía. La verdadera clave para avanzar de forma constante y lograr el éxito que buscas radica en algo mucho más poderoso y al mismo tiempo más simple: la constancia. La constancia, aunque suene sencilla, es algo que pocas veces se valora lo suficiente.
Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a buscar gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, cambios visibles de inmediato. Y olvidamos que los logros más duraderos no se construyen en días, sino en meses y años de esfuerzo constante. La realidad es que, sin constancia, no importa cuánto talento tengas o qué tan grande sea tu potencial, las metas a largo plazo requieren práctica diaria, una disciplina que se construye paso a paso sin esperar recompensas inmediatas. Para mí, el punto de inflexión llegó cuando entendí que la constancia no es solo hacer cosas todos los días, sino hacerlas con una mentalidad enfocada en el proceso, no en el resultado inmediato. Ese cambio de enfoque fue clave, porque me ayudó a comprender que el verdadero éxito no está en lo que haces un solo día o en un arranque de motivación, sino en lo que eres capaz de hacer cada día, sin importar las circunstancias. Al principio, la idea de la constancia me resultaba abrumadora. Pensaba que significaba trabajar sin parar, sin descanso, y eso me generaba ansiedad. Pero pronto comprendí que ser constante no significa forzarte a hacer todo perfectamente o estar en modo superproductivo todo el tiempo. La constancia es mantener el rumbo, incluso si el progreso es pequeño. Es saber que incluso en los días en que no te sientes al 100%, si logras dar un pequeño paso adelante, estás haciendo el trabajo, y esos pequeños pasos se acumulan con el tiempo y te llevan a donde quieres llegar. Por ejemplo, una de las primeras áreas en las que comencé a aplicar la constancia fue en mi salud física. En lugar de comenzar una dieta estricta o una rutina de ejercicios extenuante que me dejara agotado y frustrado después de pocos días, decidí hacer algo más accesible y sostenible: comprometerme a hacer ejercicio 30 minutos al día sin excepciones. No se trataba de entrenar como un atleta ni de obtener resultados inmediatos. Se trataba de crear un hábito que me permitiera avanzar hacia una mejor versión de mí mismo día tras día. Al principio, esos 30 minutos parecían casi insignificantes. Había días en los que no tenía ganas de hacerlo y me preguntaba si realmente iba a marcar la diferencia. Pero algo mágico ocurrió. A medida que pasaban los días, el hábito se fue consolidando y no solo noté mejoras en mi salud, sino que comencé a disfrutar de esos momentos para mí. El ejercicio dejó de ser solo un medio para bajar de peso o mejorar mi apariencia. Se convirtió en un espacio para desconectarme, reflexionar y reconectarme conmigo mismo. Mi compromiso con esa pequeña acción diaria cambió por completo mi perspectiva y me mostró que la constancia tiene mucho más poder del que imaginamos. La verdadera magia de la constancia es que, al hacer algo sin importar cuán pequeño o imperfecto sea, evitas la montaña rusa emocional que viene con la motivación fluctuante. Cada vez que cumplía con mi compromiso diario, sin importar lo cansado que estuviera o lo ocupado que estuviera mi día, sentía una sensación de logro que no dependía de los resultados inmediatos, sino de mi compromiso con el proceso. Esa sensación de avanzar, aunque fuera solo un poco cada vez, se convirtió en un motor constante, mucho más poderoso que cualquier explosión momentánea de motivación. Sin embargo, la constancia no solo aplica a la salud física, también es crucial cuando se trata de enfocarte en ti mismo de maneras más profundas, como el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades o la mejora de tus relaciones. Sé que cuando se trata de mejorar cualquier área de tu vida, la clave está en la práctica diaria, en esos pequeños esfuerzos que se acumulan con el tiempo. Si quieres mejorar tu capacidad para manejar el estrés, por ejemplo, la constancia puede estar en dedicar 10 minutos cada día a meditar o a hacer respiraciones profundas. Si quieres mejorar tu vida emocional, la constancia puede estar en tomarte un momento cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones sin juzgarte. Esos pequeños hábitos diarios pueden marcar toda la diferencia. Lo que hace la constancia por ti es que te permite trabajar en lo que realmente importa, sin depender de factores externos, sin dejarte arrastrar por los altibajos emocionales del día a día. Y eso es exactamente lo que necesitas
para enfocarte en ti mismo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, presiones externas y expectativas ajenas. Pero cuando eres constante en tu propio camino, te conviertes en dueño de tu tiempo y tu energía. No importa si los resultados no llegan de inmediato. Lo que importa es que sigues adelante una y otra vez con paciencia y determinación. Además, la constancia te enseña a ser amable contigo mismo. La vida muchas veces no sigue el guión que planeamos, y es fácil sentirse derrotado cuando las cosas no salen como esperábamos. La constancia no se trata de ser perfecto cada día, sino de seguir adelante, incluso cuando las cosas no marchan bien. Es el reconocimiento de que la vida es un proceso y que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu objetivo. No necesitas estar en tu mejor